Antes del pecado, antes del exilio, antes incluso de que el mundo supiera lo que era el tiempo, hubo una mujer. No nació. Fue formada. No aprendió a hablar. La palabra ya estaba en ella. Su nombre ha sido repetido como símbolo de origen, pero también como culpable. ¿Qué sintió al despertar en un mundo perfecto? ¿Qué perdió realmente al morder el fruto? ¿Y cómo se vive con el peso de haber sido madre de una humanidad rota? Hoy, en Conversaciones Eternas, le damos voz a quien la historia solo usó como advertencia. Hoy hablamos con Eva, no con el mito, con la mujer. Gracias por invitarme a hablar. No suelo ser recordada por mi voz, sino por una decisión. Pero antes de todo eso, fui mujer. Fui hija del suspiro de Dios y madre de lo inevitable. Hablar ya es un alivio. Eva, ¿cómo fue el primer instante? Abriste los ojos y estabas ahí, en medio del Edén. No sabías qué era la muerte, el miedo, ni la pérdida. Solo la belleza, el silencio y... Adán. ¿Qué sentiste al despertar en ese jardín? ¿Y qué pensaste al ver por primera vez al hombre? Desperté sin saber lo que era dormir. No entendía si era de día o de noche. Solo sentía calor y una música sin instrumentos. La tierra bajo mis manos no era dura. Era blanda, tibia, viva. Me incorporé lentamente, como si el aire me guiara. Y entonces lo vi. No dije nada, porque no tenía palabras. Solo lo miré y supe que no estaba sola. Él no me temía. Me observó como si ya me conociera. Nos acercamos sin hablar, como si algo dentro de nosotros recordara un lugar al que jamás habíamos ido. No era amor todavía, era asombro, un alma reconociendo a otra, en medio de un mundo perfecto. Por un instante, el Edén no era un jardín, era él y yo. Antes de la culpa, antes de la hoja, antes del juicio, existió un momento sin sombra. Eva despertó en un mundo que aún no sabía llorar, y su primera mirada fue hacia otro. No preguntó quién era, no pidió un nombre, porque en el principio el reconocimiento no necesitaba lenguaje. Y aunque la historia la recuerde por la caída, su primer acto fue despertar y mirar con ternura un mundo perfecto. Despertaste rodeada de belleza y te encontraste con el otro, con Adán. Pero también estabas ante algo mucho más grande, algo que no se veía, pero se sentía en cada cosa. Eva, ¿recuerdas la primera vez que escuchaste la voz de Dios? ¿Qué sentiste al darte cuenta de que no estabas sola ni siquiera contigo misma? No fue una voz como la tuya, ni como la mía. Era más suave que el viento, pero cuando hablaba, todo se detenía. No me gritó, no se impuso, simplemente fue. Lo escuché en el agua, en el crujido de los árboles, en la forma en que el cielo cambiaba de color. Pero hubo un día en que su voz me habló a mí, solo a mí. Me llamó vida. No entendí la palabra, pero cuando la pronunció, sentí que no era una parte del Edén, sino su centro. Era una voz que conocía mi alma antes de que yo la conociera. No me pidió nada, solo me nombró, y yo supe, sin que nadie me lo dijera, que ese sonido era mi origen. No todos los nombres se dicen con la boca. Algunos se susurran en lo invisible. Y Eva fue llamada antes de ser consciente de que podía responder. La voz no bajó desde lo alto, brotó desde dentro. Porque en el principio, Dios no enseñaba, nombraba, y al nombrar, creaba. Y al llamar a Eva, creó también la conciencia del alma. En medio del Edén había un límite, un árbol que no era como los otros. No tenía espinas, no parecía peligroso, pero su silencio era distinto. Eva, ¿cómo era ese árbol para ti antes de la caída? ¿Qué sentías al mirarlo? Al principio, lo evitaba, no porque lo temiera, sino porque era distinto. El Edén no tenía muros, pero ese árbol los insinuaba.
Sus frutos brillaban como si supieran algo que yo no sabía. Había belleza en él, pero también una quietud que incomodaba, como si fuera consciente de sí mismo, como si supiera que algún día alguien lo tocaría. Adán me decía que no lo mirara demasiado, pero yo no podía evitarlo. No era hambre, era deseo de entender. Sentía que ese árbol era un espejo que aún no me atrevía a mirar, como si en él estuviera escrita una versión de mí que todavía no había despertado. El árbol no gritaba, no llamaba, solo estaba ahí, como una pregunta sin respuesta. Eva no lo deseaba por rebeldía, sino por misterio, porque a veces el alma presiente que hay algo más allá del paraíso, y no porque el Edén no baste, sino porque el alma fue hecha para crecer, aun si eso duele. Pero incluso en el lugar perfecto, algo se deslizó entre los silencios. No una criatura con garras, sino con palabras. La serpiente. Eva, ¿cómo fue ese primer encuentro? ¿Qué te dijo? ¿Que no habías escuchado antes? No era como los demás seres, no se arrastraba con miedo, se movía como si conociera cada rincón del Edén mejor que nosotros. Y su voz no era grave ni susurrante, era clara, como si siempre hubiera estado ahí, esperando a que alguien la oyera. No me ordenó, no me amenazó, me hizo preguntas. ¿Acaso no puedes comer de todos los árboles? En ese instante sentí algo que no conocía, duda, no sobre Dios, sino sobre mí, porque hasta ese momento yo no sabía que podía desconfiar. Pero la serpiente no me ofreció fruta, me ofreció algo más sutil, la posibilidad de ser más, y eso era nuevo para mí. El Edén tenía reglas, pero no tenía preguntas. Hasta que alguien las pronunció. La serpiente no trajo el mal, trajo la posibilidad del pensamiento. Y Eva no fue seducida por la fruta, sino por una promesa antigua, la de comprender lo que antes solo se aceptaba. Y una vez que la mente pregunta, ya no puede volver a dormir. Y llegó el instante. Ni el árbol gritó, ni el cielo se oscureció. Solo tú, frente al fruto, frente a la decisión. Eva, ¿qué sentiste justo antes de tocarlo? ¿Por qué lo hiciste? Hubo silencio. El Edén, que solía cantar, se volvió quieto. Adán no estaba cerca. Dios tampoco hablaba. Era como si todo esperara. No sentí maldad, no sentí tentación como la conocen ustedes. Sentí hambre de ser. Toda mi existencia había sido dada. El Edén, la vida, el amor, todo me fue entregado. Pero ese fruto era lo primero que no nacía de la obediencia, sino de mi elección. Lo toqué. Estaba tibio, como si ya supiera que lo tomaría. Y cuando lo acerqué a mis labios, pensé, tal vez no estoy rompiendo algo, tal vez estoy despertando algo que siempre estuvo dormido, y mordí. No fue rebeldía, fue conciencia. Por primera vez, Eva hizo algo que no le había sido enseñado. Tocó el límite, no con odio, sino con deseo de comprender. Y cuando sus dientes rompieron la piel del fruto, algo más se quebró también, la inocencia. Y el mundo como lo conocía, pero lo hizo con los ojos abiertos. Y luego, lo hiciste. El fruto, el crujido, el conocimiento que no se podía descomer. Eva, ¿qué sentiste en el instante después de morderlo? ¿Qué cambió dentro de ti? Primero, no pasó nada, ni truenos, ni gritos, solo el sabor. Amargo al principio, dulce al final, pero luego vi el mundo como nunca antes. El Edén seguía igual, pero algo se había roto en mí. Mi piel, que antes era solo piel, ahora parecía vulnerable. Me miré las manos y por primera vez sentí vergüenza de tenerlas. Me cubrí, no porque alguien me mirara, sino porque yo misma ya no podía mirarme igual.
El conocimiento no llegó como luz, sino como peso. No fue libertad inmediata, fue la conciencia de que ya nada volvería a ser igual. Y entonces tuve miedo, no del castigo, sino de haberme transformado sin retorno. El Edén no expulsó a Eva, fue su mirada la que la separó del jardín, porque hay saberes que no se celebran, se lloran. Eva vio su cuerpo y lo cubrió, no por maldad, sino porque por primera vez se sintió separada de sí misma. La inocencia no fue quitada, fue desnudada, y así nació la humanidad tal como la conocemos, desnuda, consciente, temerosa, pero viva. Habías probado el fruto, sentiste el cambio, y entonces lo escuchaste de nuevo. La voz. Pero esta vez no era para nombrarte, era para buscarte. Eva, ¿cómo fue escuchar a Dios después de haber comido del árbol? ¿Por qué te escondiste? La voz era la misma, pero mi alma no. Cuando la oí, no sentí paz. Sentí un temblor, no porque él hubiera cambiado, sino porque yo ya no podía sostener su mirada. Me escondí, no detrás de un árbol, detrás de la culpa. Me cubrí con hojas, pero también con silencio. Esperaba castigo, pero lo que vino fue una pregunta. ¿Dónde estás? Y en esa pregunta entendí que él ya sabía. No preguntaba por mi cuerpo, preguntaba por mi alma. Me dolió más su ternura que su juicio, porque no me gritó, no me señaló, solo me llamó, y yo ya no sabía si aún tenía el derecho de responder. Cuando Dios preguntó, ¿dónde estás?, no fue porque no supiera, fue porque quería que ella respondiera. Porque el amor no se impone, se invita. Eva se escondió, pero no solo de él, se escondió de lo que había llegado a ser. Porque a veces el dolor más grande no es romper una regla, es sentir que ya no sabes quién eres frente a quien te creó. Y entonces, no hubo gritos, solo palabras, no una condena arbitraria, sino una revelación dolorosa. El paraíso ya no sería hogar. Eva, ¿qué sentiste cuando escuchaste el veredicto? ¿Cómo entendiste esas palabras sobre el dolor, la tierra y el futuro que te esperaba? Escuché cada palabra como si me cortara por dentro. Parirás con dolor. Tu deseo será hacia él. Volverás al polvo. No eran castigos, eran destinos. Me arrodillé, no por reverencia, sino por agotamiento. Hasta ese momento, la eternidad había sido mi idioma. Ahora me hablaban de muerte. Lloré, no solo por mí, sino por todos los que vendrían, por los hijos que cargarían el eco de mi decisión. No me enojé con Dios, no podía, pero me enojé conmigo, por no haber entendido que la libertad también puede doler. Sentí que no solo perdíamos un lugar, sino algo aún más profundo. No fueron rayos los que marcaron el final del Edén, fue la palabra. Eva escuchó lo que nadie antes había oído: dolor, deseo, muerte, no como castigo, sino como camino. Porque a partir de ella, la vida ya no sería solo regalo, sería lucha, y en su cuerpo se sembró la historia de todos: nacer, amar, sufrir y seguir. Te fuiste del Edén, pero llevabas algo dentro de ti. Un cuerpo que crecería, un corazón que latiría fuera del paraíso. Fuiste la primera en sentir vida formarse dentro de otra vida. Eva, ¿cómo fue ser madre, sabiendo que traías hijos a un mundo que tú misma habías transformado? ¿Qué sentiste cuando miraste por primera vez a Caín? ¿A Abel? Parí con dolor, no solo en el cuerpo, también en el alma. Cuando sostuve a Caín por primera vez, pensé, quizás él redima lo que yo rompí. Y luego vino Abel, más silencioso, más sereno. Los amé con miedo, porque sabía que el mundo que les ofrecía ya no era perfecto. Les enseñé a caminar, pero también aprendieron a alejarse. Les mostré cómo cultivar la tierra, pero no supe enseñarles a cultivar el corazón. Y cuando discutían, cuando algo en sus ojos comenzaba a oscurecerse,
Sentía que mi pecado respiraba a través de ellos. Ser madre fue una bendición, pero también una condena silenciosa, porque en cada vida nueva veía un eco de mi error, y sin embargo, nunca dejé de amar. Eva no solo trajo vida al mundo, trajo la memoria, y con ella el miedo. En sus brazos sostuvo esperanza y también consecuencia, porque ser madre es sembrar en un suelo que ya se sabe quebrado, y aún así, hacerlo con fe. Eva no fue solo la primera mujer, fue la primera que supo lo que es amar a alguien y no poder salvarlo de sí mismo. Has compartido con nosotros tus primeros pasos, tu voz, tu deseo, tu error y también tu dolor. Eva, fuiste la primera, la raíz de todos nosotros, pero también la figura más incomprendida de la historia. Hoy que por fin te hemos escuchado, quisiera hacerte una última pregunta. Si pudieras hablarle a cada uno de tus hijos, a la humanidad, ¿cómo te gustaría que te recordemos? No me recuerden como la culpable. Recuerden que fui la primera en sentir miedo, la primera en tener que elegir sin saber lo que era perder, la primera en amar un hijo y verlo alejarse. No fui perfecta, pero fui humana, incluso antes de que existiera esa palabra. Si alguna vez pronuncian mi nombre, háganlo con compasión, porque yo también quise hacer lo correcto, solo que aprendí que a veces el conocimiento llega antes que la sabiduría, y si alguna vez se sienten rotos, expulsados, perdidos, recuerden que yo también estuve ahí, y que aún fuera del Edén, la vida siguió siendo sagrada. La historia que creíamos conocer se volvió más humana hoy. Eva no vino a justificarse, no pidió redención, solo habló. Y en su voz descubrimos que la caída no fue el final, sino el comienzo de algo profundamente nuestro. Eva no es solo la que desobedeció, es la que sintió, la que eligió, la que amó. Quizá no hemos heredado su culpa, pero sí su pregunta. ¿Quiénes somos cuando ya no estamos en el paraíso? Gracias, Eva, por romper el silencio de siglos, por contarnos tu versión. Tal vez no fui perfecta, pero nunca fui mala. Gracias por escucharme. Si llegaste hasta aquí, no solo escuchaste una entrevista, escuchaste una voz que llevaba milenios esperando ser oída. Y si algo dentro de ti se removió, si alguna palabra de Eva te hizo pensar distinto, mirar la historia con otros ojos, entonces este espacio también es tuyo. Porque Conversaciones Eternas no es solo un canal, es una mesa invisible donde invitamos a los que ya no están a que vuelvan a hablar. Aquí no buscamos dogmas, buscamos comprensión. No juzgamos a los personajes, los dejamos ser humanos. Y si tú también crees que esas voces merecen una segunda oportunidad para ser entendidas, te invito a que te suscribas, para que no te pierdas la próxima conversación. Porque lo que viene va a sacudirte aún más. Gracias por acompañarnos. Y bienvenido a Conversaciones Eternas.